Ya estamos de vuelta en Si yo te contara. Hola Santi, Hola Yanire, ¿qué tal estás? ¿cómo estás? Pues muy bien, ya hemos llegado al 40 de mayo, lo hemos pasado y seguimos vivos, todavía Seguimos con vivos. energía, seguimos con energía y además cada vez con más porque aunque ya estamos ya casi llegando a la treintena en nuestros capítulos de la cuarta temporada, el nivel se mantiene, ¿eh? No bajamos nivel, Santi. Casi nada, ¿eh? Yani, 30 ya. Casi 30, no hemos llegado, pero estamos a Casi, punto de casi. llegar. Así que bueno, venga, metemos cabecera y empezamos. Pues dentro cabecera. Vamos con ello. Si yo te contara, un podcast de Singular. Pues hoy nos visita Elena Méndez Díaz Villavella, fundadora y directora de En Evolución. Bienvenida, Elena. Un gusto estar aquí con vosotros, con Singular, con Santi, contigo. Encantada. Encantado. Nosotros también, Elena, nosotros más encantadas todavía de tenerte con nosotros, porque además hoy Elena nos va a hablar de algo muy chulo, que estoy convencida de que desde que habéis leído el título estáis todos los oyentes pues con muchísimas ganas de conocer, que son las 7 claves wow de la experiencia de empleado para atraer y fidelizar el talento. Así que bueno, Elena, vamos a empezar, si te parece, hacemos como un pequeño repaso de cuáles son las 7 claves y luego vamos haciendo más o menos un poquito en conocer punto por punto cómo trabajar esas 7 claves. ¿Te parece bien, Elena? Venga, vamos a por ello. Vale, pues mira, las 7 claves WOW que evidentemente nos ha facilitado Elena antes de empezar esta entrevista, empiezan por la primera, que es no me engañes ni te engañes. La segunda es enamorarse es cosa de dos. 3, la aceptación. La cuarta es entiéndeme y no te olvides de lo importante. Quinta, me siento seguro o segura. Sexta, hazme sentir único. Y séptima y última, cuida la relación de principio a fin. Ahí es nada. Son bastantes claves, son todas fundamentales y seguro que todos sabéis, mientras las estáis escuchando, estáis diciendo, por supuesto. Pero es muy importante que empecemos por cada una de ellas y que las vayamos conociendo a lo largo de esta entrevista, porque cada una tiene pues como su parte fundamental, ¿no? Que necesitamos trabajar para que todas hagan que esa experiencia sea pues lo más wow posible, ¿verdad, Elena? Entonces, bueno, primero de todo, cuéntanos un poco, en líneas generales, por qué estas 7 claves y en qué consiste este efecto wow para atraer y fidelizar el talento. Bueno, como ya se habrán dado cuenta los oyentes, es como una relación, ¿no? Todas las cosas Ujú. que has nombrado tienen que ver con una relación. Y el efecto wow es esa capacidad de poder ayudar a generar ese entusiasmo, esa emoción y ese compromiso que nos ayuda a dar lo mejor de sí mismo, lo mejor de nosotros. Y es como, es como en esa relación, ese calorcito extra, esa experiencia que vives que te reconcilia con tu entorno. Es como cuando recibes ese paquete de Amazon que no te esperas y dices, wow, qué sorpresa. Y dices, bueno, la vida no es esto siempre, pero tiene que haber esos momentos, ¿no? De alguna forma que nos enamoren en esa relación y que de alguna forma nos enganchen, ¿vale? Entonces, todo esto tiene que ver con que para atraer y fidelizar, y no solamente atraer, al final hay que trabajar una relación, ¿vale? Y como veremos, es cosa de dos, de principio a fin, pero no es simplemente trabajar para atraer talento y luego abandonarlo y que, bueno, pues que todas aquellas cosas que hemos dicho que queríamos hacer no sucedan. Elena, esto nos lo han comentado muchísimos profesionales en muchísimas reuniones que, a pesar de lo que parece, tanto en España como en la Unión Europea hay muchísimas vacantes que no se llegan a cubrir precisamente por esto, porque hay empresas que les cuesta hacer como ese match, esa conexión con las personas, ¿verdad? Sí, sí, suceden muchas cosas. Hoy en día para muchas posiciones y para muchos sectores el talento es muy, muy escaso. Y si el talento puede elegir, pues no se va con cualquiera, obviamente. Eh, Precisamente la semana pasada estaba hablando con una empresa que tiene más de 500 vacantes sin poder cubrir bien porque le resulta difícil atraer el talento que quiere, ¿no? Y bueno, claro, efectivamente, si el talento puede elegir, pues la marca que tenga como empleadora esa empresa, las condiciones, la experiencia que vayan a vivir, pues el talento elige
y no decide ir a algunas compañías y en algunos puestos, ¿no? Entonces, es una lucha por el talento, especialmente en algunos sectores, grande, importante. Entonces, las empresas que no sean conscientes de eso, pues se quedarán diciendo y quejándose de que qué difícil es atraer el talento, ¿no? Pero es que hay que hacer cosas distintas. Mm. Sí, sin duda. De hecho, es eso, ¿no? Un poco el paradigma ha cambiado. Antes éramos pues las propias personas las que teníamos que buscar esas empresas y casi agradecernos que nos estuviesen contratando y ahora las cosas han cambiado, ¿no? Las empresas cada vez nosotros somos más conscientes de que nuestro trabajo es válido, de que merecemos unas buenas condiciones y una buena flexibilidad también y que en ese sentido pues que las empresas tienen que currárselo, por así decirlo, ¿no? Y por eso viene un poco la experiencia de empleado, que es un tema del que cada vez se habla más y que cada vez va a tener aún más importancia en el mundo laboral. Elena, cada vez ya hemos comentado que la experiencia de empleado es un tema que no deja de repetirse y cada compañía evidentemente es un mundo y tiene que adaptar su estrategia a cada una de las personas que trabajan en esa compañía. Pero ¿qué puntos comunes podemos encontrarnos en todas las organizaciones? Bueno, respecto a la estrategia de atracción de talento y de fidelización, básicamente las compañías tienen que trabajar en esa atracción no solamente como pensando que es un empleado, sino que es el cliente interno, es un cliente muy importante a la hora de poder atraerlo y por lo tanto tratar a ese empleado como un cliente de principio a fin, ¿vale? A lo largo de toda la relación. Entonces, la mirada en el medio y largo plazo es importante para todas ellas. Ujú. Fundamental, fundamental que no sea pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Que no se quede la gente contenta durante la primera semana para que vean que esto está bien, pero luego nos olvidemos de ellos y simplemente sean personas que trabajan, ¿no? Directamente y que producen cosas. Vamos a empezar, si quieres, si te parece, Elena, con estas 7 claves WOW. La primera es no me engañes ni te engañes. ¿Tiene alguna relación esto con la comunicación interna y con esto que nos acabas de comentar ahora, Elena? Bueno, es que la comunicación es tan importante, ¿verdad? Mm. Es que está en todo, básicamente, ¿no? Y en este caso, esta clave tiene que ver con una muy mala comunicación al principio y una gestión de las expectativas que no toca, ¿vale? Es decir, se trata de que a veces prometemos cosas para atraer ese talento que se quiere venir, que queremos que se venga con nosotros y prometemos cosas que no suceden. Generamos unas expectativas que no son las que luego va a vivir. Y una de las causas más importantes de la infelicidad precisamente es esa, que no suceda aquello que nos hemos imaginado o que nos han prometido que va a suceder, ¿vale? Entonces, es importante poner negro sobre blanco al principio, mira, qué cosas podemos ofrecerte como empresa y qué cosas no podemos ofrecerte. Igual como candidatos, porque al final no te engañes ni me engañe, Ujú. ¿vale? O sea, en primera persona. Entonces, es verdad que queremos ser atractivos para los candidatos y los candidatos quieren ser atractivos para las empresas, pero al final contratarnos por cosas que luego no van a suceder es un camino hacia el fracaso seguro. Y os pongo un ejemplo, ¿vale? Porque a veces estas cosas con ejemplos se ven mejor. El año pasado trabajaba con un directivo de una empresa española y estaba preocupado porque en su sector tenía más de 50 años, él estaba en la dirección general. Su empresa no tenía una tecnología que él consideraba que era importante, ¿no? para competir en el mercado. Entonces, en ese momento se cruza por el medio una oferta de una empresa anglosajona que le dice, oye, Pepe, le voy a llamar así, vete con nosotros, eres estupendo y además tenemos la tecnología que tú estás buscando. Nuestra empresa es súper innovadora y vende, ¿no? Bueno, la verdad es que Pepe, entre comillas, se lo pensó, porque claro, con más de 50 años, según qué movimientos, bueno, pues bueno, si te quedas fuera del mercado es complicado, ¿no? Entonces se lo pensó, le dio vueltas, se cambia finalmente de compañía y cuando empieza a trabajar, la cultura, bueno, no era algo que le encajara mucho, pero lo más importante es que esa tecnología que le habían prometido la estaban desarrollando y todavía no la tenía.
¿vale? Entonces, ¿cómo levantas esa situación? Muy complicado, porque en el fondo te sientes engañado, ¿vale? ¿Es posible comprometerse y dar lo mejor de ti cuando has vivido esta situación? Difícil. Pero es que no solo es que le hayan, entre comillas, engañado, es que también se engañó. Cuando yo estoy hablando con él, le pregunto, oye, ¿y cómo indagaste, ¿no?, sobre la tecnología que te estaban diciendo? ¿Qué cosas preguntaste? Y entonces me decía, bueno, es que en el fondo yo quería creer, ¿no? Yo quería creer, entonces a veces nos engañamos y oímos cosas y nos gusta tanto que no queremos, ¿no?, profundizar mucho más, y en el fondo ya no solo es que nos engañen, es que nosotros entramos en el juego. Y ese juego acaba mal, ¿vale? Acaba mal. En términos de compromiso, mal. ¿Que podemos seguir trabajando cuando nos seguimos engañados? Sí, pero no dando lo mejor, desde luego. Aquí vemos qué importante es el papel de las expectativas, ¿verdad? Total. Y Elena, hay muchas personas con las que hablo que, por poner también ejemplos que muchas veces se grafica así muchísimo mejor, que me dicen, jo, hay ofertas que me resultan muy interesantes, pero al final ocultan como esa parte del salario también, ¿no? Y es como no le estás dando esa información en un momento determinado y como que parece que le estás engañando un poquito. Ujú. ¿Por qué no manifiestan ese salario? Bueno, vamos hacia entornos donde la política retributiva y por regulación los rangos van a tener que ser publicados, o sea que es importante que tengamos una política retributiva justa, ¿vale? Y de hecho, y ahora comento, de hecho, muchas veces la percepción en términos de experiencia de empleado, de disconfort o que no estoy de acuerdo con mi retribución, no tiene que ver tanto con el dinero, que por supuesto Sí, en sí. parte sí, sino con la percepción de justicia. Es decir, cuando yo la comparo con otras retribuciones de mis compañeros, del mercado y demás, entonces esa percepción de injusticia hace mucho daño a que la gente no se sienta a gusto con su retribución. Y respecto a publicar o conocer las retribuciones, de hecho, en las mediciones que hacemos en temas de experiencia de empleado, la retribución y la percepción de la retribución es uno de los temas básicos en la experiencia, ¿vale? Sobre todo la justicia. Por lo tanto, ignorar esta información es mal asunto, es decir, es que es algo que tienes que abordar, es decir, cuál es el rango retributivo en el que se mueve ese puesto, ¿no? Porque si no, es que a veces es que ya ni me interesa hablar de esta posición. Luego, claro que de alguna forma, a lo largo del proceso y más bien antes que tarde, pues hay que hablar de estas cosas. Y fíjate, Sandy, lo que dices es, cuando me ocultas cosas o siento que me ocultas cosas, no me fío de ti, Se rompe la confianza. no me fío de ti. Y no todo tiene que ser perfecto, ¿vale? ¿Qué te puedo ofrecer y qué no te puedo ofrecer? A lo mejor no te puedo ofrecer mucho de salario aquí, pero está combinado con otras cosas que te interesan mucho, ¿no? Entonces, cuando oímos cosas por ambas partes que son buenas y a veces que no son tan buenas, aumenta la confianza del uno en el otro, porque la vida no es perfecta. Entonces, conocer lo bueno y no lo tan bueno es Ujú. relevante. Claro, sobre todo porque ya sabes, ¿no?, lo que te vas a encontrar y no te vas a llevar ninguna sorpresa. Claro. Es mejor, yo conozco muchos compañeros, bueno, compañeros, amigos, que, que sabían toda la información, que el salario a lo mejor les había enamorado, pero que hay otras cosas como la poca flexibilidad, eh, que no haya una jornada intensiva o los viernes o en verano, que no les enamoraba tanto y muchas veces incluso prefieren quedarse en una compañía en la que ganen algo menos de dinero pero que tengan una flexibilidad y unas cosas pues que les ayuden un poco a compaginar su vida, ¿no? Porque muchas veces el salario no lo es todo, aunque por supuesto es algo muy importante por lo que trabajamos todos los días, ¿no? Desde luego. Tenemos una segunda clave que es enamorarse es cosa de dos. En este sentido, Elena, ¿quién consideras que tiene que dar el primer paso? ¿El colaborador o la compañía? Claro, porque en una relación esto es cosa de dos, ¿vale? O sea, esto estamos hablando de una relación. Entonces, a lo mejor yo estoy muy enamorado de ti, pero al revés no sucede, ¿no? Entonces, hay varios actores que aparecen en esta película, ¿vale? De alguna forma, la organización y las políticas de gestión de personas que se definen son el escenario en el que va a ocurrir todo, ¿vale? Hay compañías más o menos atractivas, sectores más o menos atractivos, políticas de gestión de personas
de una forma u otra. Entonces, ese es el escenario. Nos vamos a mover ahí, ¿vale? Por otro lado están los líderes, los gestores de esas personas, que son actores secundarios, pero van a facilitar o dificultar que la película funcione bien, ¿vale? O sea, yo puedo tener una organización estupenda, con cosas muy definidas, estupendas, pero a lo mejor mi jefe, mi jefa no me lo transmite de la forma que toca, no me trata de la forma que toca y por lo tanto no está ayudando en la película del compromiso. Y por último, y no menos importante, eran dos, ahora viene el empleado, nosotros mismos, ¿vale? En esa película somos protagonistas, es decir, eh, para empezar, con lo que me dan es suficiente, no es suficiente. En general lo valoro en positivo, lo valoro en negativo, porque no voy a tener todo perfecto en un trabajo. Esto lo tenemos que tener claro, ¿vale? Entonces, Ujú. las expectativas ahí también hay que clarificarlas. En el mundo real, las empresas no son perfectas, los equipos no son perfectos. Entonces, yo como persona tengo que hacer una valoración de, vale, fenomenal, tengo esto, me compensa esto otro, y qué voy a hacer con lo que no me compensa y qué voy a hacer con aquello que puedo cambiar o que no puedo cambiar, ¿vale? Para decidir. Entonces, ahí tengo una responsabilidad. No me puedo quejar estar permanentemente en modo víctima de qué mal, qué mal, qué mal, qué mal está esto. Bueno, pues si está muy mal durante 20 años, algo podría haber hecho, ¿no? O me podría haber cambiado, o podría haber hecho otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, en este papel, en la película de compromiso, cada uno de nosotros también tiene un papel muy, muy importante, ¿vale? Y las mejores empresas en términos de experiencia de empleado no son las que dejan a los empleados como consumidores de las experiencias que generan, ¿vale? Sino que de alguna forma trabajan con ellos para ver cómo entre las tres partes podemos hacerlo mejor, teniendo en cuenta que no todo es perfecto y que no todo depende de una única parte, Ujú. ¿vale? Sí que es verdad que hay muchas veces que tenemos cosas que decir, pero por una cosa u otra no las decimos y nos las quedamos para nosotros y lo que hacen es pues que nos sintamos cada vez más incómodos y nos enfademos más. Es muy importante que nosotros sepamos identificar las cosas que tenemos que decir a la compañía para que por lo menos haya una respuesta por su parte, pero creo que también es muy importante que se tejan esas redes, ¿no? Porque hay muchas veces que es muy posible que las personas no quieran contarlo porque no tienen esa confianza o esa figura de confianza a la que se le puedan contar las cosas o que se sienta que vaya a ser escuchada la persona. Claro, y de hecho, Yanir, eso está relacionado con otra de las claves, ¿no? O sea, qué seguridad psicológica tengo yo para poder hablar, ¿no? De cosas, Ujú, ¿no? Porque claro, si me tengo que quedar yo todo, ¿vale? Lo que pienso y demás, pues es muy, muy complicado, ¿no? Tener una buena relación cuando yo no puedo hablar. Eso no significa que se tenga que hacer todo aquello lo que pido, ¿vale? O que tenga razón, pero al menos sí poder ser yo mismo y poder expresar lo que pienso y siento siempre de forma respetuosa y entendiendo que uno pide y no necesariamente el otro tenga obligación de darle algo, ¿vale? ujú. Esto no es una obligación, hay derechos y deberes, ¿no? Entonces, bueno, pero es muy, muy importante porque si no se genera muchísima frustración o victimismo que no ayuda a que la gente se quiera quedar en las organizaciones dando lo mejor. Porque fijaros, a mí no me gusta hablar de retener talento, me gusta hablar de fidelizar y que el talento se quede conmigo como empresa porque quiere quedarse, ¿vale? Porque también tenemos que ser conscientes de que hay rotación y cada vez va a haber más rotación, ¿vale? Y no está mal, es el mundo al que vamos y eso nos tiene que hacer ser mejores organizaciones y mejores profesionales para poder movernos, bueno, pues y que la gente de alguna forma esté con nosotros, no porque no tenga opciones, sino porque realmente quiere estar con nosotros. Asimilar esto, Elena, tiene mucho que ver con el siguiente punto, que es la aceptación. Ahí vamos. El tercer punto. En qué consiste, Elena? Bueno, es que esto es muy interesante, ¿no? Porque cuando atraemos al talento hay como un primer deslumbramiento inicial, ¿no? Esa primera como luna de miel, ¿no? Esos primeros momentos, esos días, esos meses, ese año, ¿no? Que es como una luna de miel. Pero claro, no todo es perfecto y te vas dando cuenta de que no todo es perfecto. Bueno, primero nosotros como personas y profesionales, ¿vale? O sea, y también tampoco es perfecta las organizaciones. Entonces,
Yo creo que el comprometerse es muy difícil precisamente por esto. ¿Por qué? Porque a lo largo del tiempo, cuando tú te comprometes de verdad, no una relación superficial, ¿vale? Vas viendo cómo es el otro realmente, vas viendo cómo es la otra parte. Ah, pues mira, esto era muy bonito al principio, pero ahora estoy empezando a ver la cara B, ¿no? Y al revés, a lo mejor la organización está viendo de nosotros cosas que antes no veía, ¿vale? Entonces, es importante esa aceptación, ese viaje de la aceptación, de darnos cuenta de que no todo es perfecto, el otro tampoco es perfecto, ¿vale? Y si realmente a mí me compensa, tengo que aceptar que la organización o yo misma no soy perfecta. Y trabajar eso y aceptar tus propias imperfecciones y las del otro es un ejercicio de madurez profesional y personal, ¿vale? Porque a veces no nos gusta ver nuestra cara B, ni la nuestra ni la de los demás. Por lo tanto, no hablamos de ella, la escondemos, la ignoramos. Entonces, es todo como superficial, es como el like, ¿no? Es como, sí, pero me gustas, pero de gustarme a comprometerme es otra cosa, ¿no? Y el compromiso con alguien hay que aceptar las cosas positivas y las no tan positivas, ojo, en un contexto donde eso te compense, ¿me explico? O Ujú, sea, donde claro. no sea mucho más importante lo negativo que lo positivo. Pero es que no vamos a trabajar con organizaciones perfectas, ni nosotros somos perfectos. Las organizaciones te pueden hablar de Elena, de Yanire, de Santi, de las cosas estupendas y las no tan estupendas que tenemos. Y a lo mejor en un mundo tan donde todo tiene que ser, ¿no?, estupendo, ¿no?, en el Instagram y demás, pues no estamos muy por la labor de profundizar y de aceptar, ¿no?, que el otro no es perfecto. Y se ve perfectamente cómo cae en experiencia de empleado esos 2, 5 años después de ese primer año, ¿no?, de ese deslumbramiento, el valle que sucede en 2, 5 años de antigüedad, donde es más fácil que los empleados se desenganchen e incluso roten porque tienen una antigüedad más baja, con lo cual es un tramo muy, 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 muy Ujú. importante. Es muy interesante eso que dices, ¿no? Que al final, cómo existe ese valle cuando realmente ya estamos, porque al final hasta casi el primer año en una compañía muchas veces no estás totalmente integrado, ¿no? No terminas de conocer de todas las personas, cómo son los Claro. procesos, cómo es tu puesto realmente, todas las funciones que desempeñas. Entonces es muy interesante cuando una vez ya estás integrado y conoces absolutamente todas las entresijos, por así decirlo, cómo puede descender y cómo puede empezar esa rotación de la que hablamos. Me parece súper interesante. Y de hecho, perdona, Yanire, hay un punto ahí de, precisamente, si queremos saber cuál es la propuesta de valor que damos como organización, ese es el tramo al que tenemos que preguntar, 2, 5 años de antigüedad, porque ya conocen la organización, llevan más de un año, y son más libres de cambiarse porque no tienen la mochila de la antigüedad, con lo cual les podemos preguntar, oye, ¿tú por qué sigues con nosotros? Este colectivo es el que te va a decir realmente qué es lo que valora de todo lo que ofrecemos, porque podemos tener una propuesta de valor muy interesante, muy mona en el papel, pero la realidad nos la cuenta este tramo, este colectivo. Hay mucha gente tomando nota ahora mismo, seguro, y pensando en esas encuestas para este tramo. 2, 5 años, muy, muy importante. Ahí está la rotación más alta y es donde es como el momento de la verdad, la Ujú. prueba del algodón. Y entiendo que a partir de los 5 años la fidelidad es mayor, pero es muy posible también que nos encontremos en ese sentido con personas que, pues a lo mejor porque tienen más edad o porque están muy acomodadas, ya no sienten ese compromiso del todo con la organización, pero tampoco tienen intención de cambiarse de compañía, ¿verdad? Puede pasar eso. Bueno, es muy curioso porque nosotros medimos experiencia de empleado a lo largo de todo el ciclo y también con diferentes colectivos y curiosamente las personas con más antigüedad, sobre todo a partir de los 10 años, ¿vale? Son los grandes recomendadores de nuestras empresas, ¿vale? De alguna forma son gente que lleva un tiempo ya, considera que, bueno, lo que es la compañía, ¿no?, ellos son parte de, tienen una antigüedad ya considerable y curiosamente, en las encuestas, los índices de recomendación más altos están menos de un año de antigüedad, más de 11 años de antigüedad. Entonces, cuando estamos prescindiendo de gente con ciertas antigüedades, en nuestras organizaciones, bueno, en términos de recomendación, el NPS suele bajar, ¿vale? Ujú. Entonces, es importante que esa gente que sigue con nosotros, de alguna forma también, no, a veces las arrinconamos un poco, ¿vale? Y esa gente no es que
a veces se siente un poco aislada, ¿no? Se siente que no cuenta con ellos, que no tienen, entre comillas, lo voy a decir así, el respeto de que han contribuido de una determinada forma. Entonces es un colectivo muy, muy importante, muy, muy importante. Ujú. Claro, porque al final esas personas, entiendo que también una de las razones por las que tienen ese grado de, de satisfacción o bueno, de recomendación, como comentaba Serena, también es porque ya la empresa es que es parte, bueno, es parte de nuestra vida al final porque trabajamos muchísimas horas, dedicamos muchas Tal cual. horas en nuestro día a día, pero para esa gente concretamente, la empresa es parte de su vida y tiene una relación mucho más grande con muchos de sus amigos e incluso con sus hijos si son pequeños, ¿no? Entonces al final Sí. es normal que la tengan como si fuese algo totalmente suyo. Sí, sí. Y dices, bueno, pero si a lo mejor se están quejando ¿no? Mm, ¿No? Como los matrimonios, ¿no? Que llevan mucho tiempo, ¿no? Y están ahí quejándose. Ya, pero se quieren, ¿sabes? Se quieren, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, sí, es verdad que, claro, es que ya conocen bien la empresa y no se creen según qué cosas, porque han visto muchas historias, ¿no? claro. Pero conocen bien dónde están los muros de contención, los muros de carga de la empresa, tienen información muy interesante y bueno, pues es verdad que todos nos tenemos que reciclar, ¿no? Y tenemos que de alguna forma estar al día. Ahora, en términos de vinculación y compromiso, bueno, pues yo creo que ahí estos colectivos son, bueno, pues muy, muy importantes. Mm, sin duda, Elena. Vamos a pasar para la cuarta clave, que es entiéndeme y no te olvides de lo importante. ¿Qué es en este caso lo realmente importante, Elena? ¿Estamos hablando del salario o estamos hablando de algún otro punto? De qué estamos hablando, ¿no? Porque claro, a ver, tú puedes estar en una relación, podemos estar en una relación donde no me dan lo que de verdad me importa. Bueno, pues un rato, sí. Un noviazgo, ya, pero esto, ¿no? O sea, si quiero una relación más duradera, ¿no? De alguna forma, tengo que tener en cuenta lo importante. Y nadie vuelve a casa diciendo, bueno, hoy he tenido un gran día de trabajo porque he tenido un desayuno super healthy y en la verdad, en el vestíbulo tenemos un futbolín muy mono, ¿no? Sí, estos son está muy bien esto, ¿no? Pero al final, ¿qué le importa a la gente y por lo que sigue, ¿no? Entonces, cuando estamos midiendo en experiencia de empleado, y voy a hablar en términos España, ¿no? Pues en muchas empresas que hemos medido y de forma colectiva, curiosamente, cuando hacemos análisis de cuáles son los drivers de esa recomendación de nuestras empresas, lo que vemos en términos generales, porque luego hay matizaciones por empresas, ¿no? Pero al final está lo básico, ¿vale? Que es la comunicación, es crítica, fíjate lo que estabas diciendo, Yanire, ¿vale? La comunicación interpersonal, la gestión de los conflictos, la información que recibimos de la empresa, de lo que está pasando para saber lo que está pasando y entender por qué hacemos las cosas. Y luego tres cosas básicas, en este orden. Retribución, la percepción de la retribución, que no la retribución, la percepción, estamos hablando de experiencia de empleado. Una cosa es lo que gano y otra cosa es lo que percibo, ¿vale? Si es justo o no es justo. La percepción de la retribución, lo que aprendo en el puesto y las condiciones de trabajo, en este orden, ¿vale? Entonces, es que estamos hablando de las tres, no sé, como los pilares básicos, ¿no? O cuatro, ¿no? Comunicación, ¿vale? Sin esa comunicación, mira, es que va mal todo. Y luego, ¿qué es lo que gano? Aprendo y cuáles son mis condiciones laborales, horarios, flexibilidad, cómo puedo trabajar, ¿vale? Que de alguna forma van a ser la base del sustento de todo lo demás. Luego, si, además me das un donuts, ¿vale? Y además me pones la oficina súper mona, ¿vale? Mm, Ya, pero esto es importante, ¿vale? Y por lo tanto, si estamos pensando en atraer talento, a veces hacemos cosas un poco, ¿sabes? O sea, muy monas, pero el talento al final te dice, ¿y esto qué hay? ¿No? ¿Qué hay? Y además al talento le pasa una cosa, y no quiero que el talento sea una definición como elitista, ¿vale? Porque todo el mundo tiene talento para algo, ¿vale? El punto es que a lo mejor estoy en el sitio que no toca o haciendo lo que no toca, ¿vale? Pero todos tenemos talento. Pero es que para limpiar la oficina hay que tener talento, ¿vale? O sea, porque tienes que hacerlo bien y demás. Entonces, eh, todos tenemos talento para algo, hay que colocarlo, hay que verlo y el talento quiere estar
con gente buena, ¿vale? Y seguir aprendiendo y que sea reconocido su trabajo, al menos con la retribución. Entonces, si no, va a ser difícil que atraigamos el talento. Yo trabajo a veces con organizaciones que me dicen, yo quiero atraer talento 10, quiero traerme a Messi, entre comillas. Entonces yo les pregunto, ¿y tú tienes la organización para traerte a Messi? Porque Messi no quiere estar en cualquier organización, ¿vale? ¿Me explico? Entonces, bueno, es una reflexión conjunta, igualmente cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué talento ofrecemos? Esto es muy, muy importante, ¿no? Cuando trabajamos en desarrollo Ujú. profesional. Sí, muy importante eso que has dicho, sobre todo las tres claves, ¿no? Principales, la retribución, la comunicación y el qué estamos aprendiendo, porque además en algún momento puede fallar alguna de ellas, pero si en las otras dos funcionan correctamente, pues a lo mejor se puede solucionar esa tercera y tener ese balance, ¿no? Pero en el momento en el que una de ellas falla y no vuelve a mejorar, es un poco esa parte, ¿no? Que empieza que aunque las otras dos vayan bien, vayan bien, vayan bien, si hay una que no esto, cada vez va a empezar a pesar más y la fidelidad se va a ir. Bueno, y entendiendo, Yanire, que a veces no lo podemos tener todo, Ujú, ¿vale? Ahora, a mí esto me compensa lo que tengo, tiene pinta de mejorar o de balancear o, bueno, pues tenemos que hacer ese análisis, ¿no? ujú. De por qué quiero seguir en una organización. Y si quiero seguir en esas condiciones, pues tengo que aceptar, ¿no? Que quiero seguir en esas condiciones, ¿no? O la aceptación. Totalmente, va muy ligado pues a la propia personalidad. Uy, perdón. No, sí, simplemente decía la aceptación, ¿no? Que es la parte 3 que ya habíamos comentado anteriormente. Continúa, Santi, perdona. No, decía eso, que muchas veces tiene que ver con la personalidad de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras, y también con el momento vital, que en ocasiones a lo mejor puedes primar el aprendizaje y el desarrollo personal por encima del salario, en ocasiones a lo mejor por circunstancias pues necesitas el salario y eso se va a meter en una coctelera y ya irá diciendo, pero desde luego que lo ideal es intentar que las tres vayan optimizándose con el tiempo. Oye, y es súper importante lo que acabas de decir, Santi, porque en el fondo, fíjate cómo es de complejo y de maravilloso las personas, ¿no? Que vamos evolucionando y a lo largo de nuestro ciclo de vida, no solo como empleados, sino como personas, pues vamos dándole importancia relativa a diferentes cosas, ¿no? O sea, al principio a veces es como, venga, más aprendizaje, no empiezo la carrera profesional, que eso se mantiene, pero sobre todo eso, luego dices, bueno, yo ya sé bastante a ver la retribución que me compense en mi vida y luego sobre todo al final, bueno, autonomía, ese posicionamiento y demás. Entonces, bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, yo le diría a nuestros oyentes, a las empresas, ¿no? ¿Qué colectivos de empleados tienen, ¿no? Para saber, ¿no? En qué momento están y qué necesitan, ¿no? Porque no... Somos unas personas, pero si miramos hacia atrás, pues seguro que hemos dado importancia a cosas diferentes, ¿no? A lo largo de nuestra trayectoria profesional y vital, ¿no? Y las organizaciones yo creo que hacen lo mismo también, dependiendo del momento en el que se encuentran. Hay veces que ofrecen Total. mejores salarios, otras veces ofrecen desarrollo, proyectos a lo mejor interesantes. También tenemos que tener en cuenta. Bueno, pues mira, esto es interesante que lo hablen, ¿no? Mira, hoy estamos creciendo, vale, pues estamos ofreciendo esto, esto y esto, a lo mejor ahora la retribución o tal, pero que seamos conscientes como empresa y como personas de qué buscamos, qué ofrecemos, qué podemos ofrecer y qué cosas a lo mejor no podemos, ¿no? Ujú. 100%, 100%. Elena, la quinta es me siento seguro, segura, que es un poco lo que hemos tocado antes con, Total. con uno de los comentarios que hemos comentado, ¿no? Vamos así para hacer un poco recapitulación y para intentar ir en orden. ¿Cómo dar esa seguridad a los colaboradores? ¿Cómo conseguir que se sientan seguros en la compañía? Bueno, estamos hablando de más allá de la seguridad física, la seguridad psicológica y avanzábamos un poco ya sobre esto, ¿no? Tú no puedes estar en una relación en el medio plazo donde no eres tú misma, donde no puedes expresar lo que sientes y lo que necesitas, ¿vale? Entonces, esa seguridad psicológica, ese espacio psicológico, para empezar, lo voy a decir algo como muy básico y es el respeto, ¿vale? El respeto a diferentes puntos de vista, a que no todos tenemos que pensar lo mismo, a que tengo colaboradores que piensan de otra forma, no pasa nada, podemos hablar de eso, podemos equivocarnos, entendiendo que luego a veces hay que tomar X decisiones, ¿no? Pero el que haya espacios donde a la gente no se le castigue por decir
lo que piensa o siente de forma respetuosa es fundamental, porque si no sabéis lo que hay miedo. Y la energía que genera el miedo en las organizaciones es terrible, ¿vale? Y desde luego ahí nunca damos lo mejor. Yo me encontré en muchas organizaciones que justo cuando hay una cultura represiva en ese sentido de que no se admite o no es bienvenido lo que tienen que aportar las personas que trabajan dentro de la organización, muchas optan por el silencio. Y eso también es contraproducente porque no nos lleva a espacios de innovación, no nos lleva a espacios de mejora, no nos lleva a esa seguridad psicológica y al final eso también acaba afectando las relaciones que tenemos con nuestros clientes externos. Claro, claro, porque lo que te genera es frustración, rabia, no te tienen en cuenta, no te dejan aportar. Entonces, claro, eso no significa que tengamos que estar de acuerdo, ¿eh? Mm, eso también, ¿no? Porque hay gente que te dice, bueno, es que yo lo he dicho y al final hicieron otra cosa. Bien, claro, sí, pero es que, a ver, otra cosa es, lo has podido decir, si te ha escuchado y luego se ha tomado una decisión, se ha explicado por qué, vale, perfecto, ¿vale? Ahora, esto es fundamental, porque es que además, si no, el desempeño organizativo ni siquiera es bueno, ¿no? Cuando tú te guardas cosas, cuando no eres capaz de dar feedback de determinados temas, es muy malo para la organización y ya en términos de rendimiento es que no mejoras, ¿vale? Porque no somos capaces de mirarnos con humildad y de entender que hay cosas que se pueden, que no estamos haciendo bien, por Ujú. ejemplo, ¿no? Bueno, y muchas veces ese miedo también se puede convertir, bueno, no convertir o incluso que sea otro tipo de sentimiento negativo, que es el enfado, ¿no? El estar enfadado con la compañía porque no sientes que te escuchan, porque sientes que no hacen nada por ti, y ese enfado muchas veces hasta peor, ¿no? Porque si tienes miedo, a lo mejor estás intentando trabajar lo mejor posible o intentar destacar de alguna manera, pero si estás enfadado, lo que vas a hacer es trabajar lo mínimo para que no se vea que no estás haciendo nada y ahí les den directamente. Ya. Ya, de hecho, por ejemplo, nosotros medimos el nivel de sentimiento cuando es enfado y pasa de un porcentaje X, es terrible, ¿vale? El enfado, ¿no? Porque además el enfadado es una emoción muy activa y negativa y tú estás enfadado y quieres que se note. Entonces generas a tu alrededor una onda expansiva terrible, ¿no? Muy mala onda, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, no solamente es malo para la persona que lo está viviendo, ¿vale? Es malo también para el equipo. Debajo de esto es interesante, ¿no? Porque a veces debajo de ese enfado hay tristeza, ¿me explico? O sea, es como, hay una gran pena que tú no sabes elaborar y que la muestras de una forma violenta, ¿no? Porque no sabes canalizarla bien. Ojo, a veces la organización no te deja, ¿eh? Pero a veces no lo sabes elaborar tú, ¿eh? O sea, hay gente que no sabe elaborar algo y decirlo sin estar enfadado. Entonces, por esto digo que hay que a veces hay que trabajar las dos partes, ¿eh? Total, total. Hay que trabajar un poco las dos partes sin lugar a dudas. Elena, vamos con la sexta. Hazme sentir único. ¿Cómo hacer sentir únicos a los colaboradores en una compañía, sobre todo en las compañías que son muchísima gente, ¿no? Al final una compañía más pequeña a lo mejor es un poco más fácil, pero en compañías con cientos, incluso miles de personas, ¿cómo conseguimos esto? Claro, claro. Es que, a ver, o sea, yo lo del poliamor, el poliamor regular, ¿no? Y en las relaciones, ¿verdad? O sea, dices, a ver, yo quiero ser única para el otro, quiero ser única. Entonces, claro, estamos hablando mucho de igualdad, queremos, yo no creo que queramos ser iguales. Lo que queremos es tener las mismas oportunidades, pero o sea, todo el mundo quiere ser diferente, único, especial, que nos traten de una determinada forma. Entonces, desde los departamentos de personas tenemos al departamento de marketing al lado, al que le podemos pedir ayuda porque ellos, su visión es de cliente y segmentación. En marketing lo que hacen es segmentar diferentes colectivos, entienden cuáles son sus clientes y no se dirigen a todo el mundo igual. Y a veces hacemos políticas de café con leche para todos. Y no hay dos personas que tomen el mismo café con leche de la misma forma, ni temperatura, ni tamaño, ni el tipo de leche. Entonces, segmentamos, oye, qué perfiles de personas tenemos, como si fueran los clientes externos, cómo tenemos que lanzar los mensajes, llegar a ellos, qué necesidades tienen, qué sentimientos tienen, qué buscan, entonces para segmentar. Entonces, en términos generales, bueno, pues todo, el empleado es un cliente interno y por lo tanto podemos segmentar igual que se hace con el cliente externo. Y luego, la última milla, yo digo, la última milla lo hacen nuestros responsables, los managers, ¿no? Los que tocan equipo, tocan persona y saben que a Elena hay que hablar de una forma, a Santi de otra y a Yanire de otra, ¿vale? Entonces,
esa última milla es muy, muy importante porque ellos van a entender qué es lo que le pasa a la otra persona. Entonces, hay un momento muy, muy, muy relevante donde se ve perfectamente que yo me siento importante, me siento única, cuando son los momentos personales, ¿no? Momentos donde, bueno, pues nace un hijo, hay una enfermedad, momentos en mi vida donde el otro me tiene en cuenta. Entonces, me tiene en cuenta como persona única. Y ya sé que hay políticas de empresa, pero de alguna forma, ese manager, de alguna forma, tiene en cuenta cosas que a mí me están pasando, ¿vale? Eh, Sin irnos ya a tecnología que nos permite escalar y poder segmentar todo esto que digo, a lo mejor las compañías no tienen esto, pero tienen responsables que tocan personas donde esa personalización pueden y deben hacerla. Nos quedaba ya el último punto, que es cuidar la relación de principio a fin, ¿no? Al fin y al cabo, pues la relación de una compañía con la persona empieza desde antes incluso de que empiece a trabajar ahí y finaliza, pues muchísimas veces después de su último día de trabajo. ¿Cuáles son los puntos de la relación donde más fallan las compañías? Vale, este último punto es muy importante porque fíjate lo que nos decía Yanire, ¿no? Oye, hay gente que lleva mucho tiempo y ¿qué hacemos con ella? Pues a veces vamos, ¿no? Tenemos ahí a la gente y nos olvidamos. Y en las relaciones profesionales, iguales que las personales, hay que cuidar la relación de principio a fin, ¿vale? No simplemente es voy a traer a gente. Entonces, para empezar, cuando me dices fallan, a veces estoy buscando atraer a gente, ¿cómo la recibo? ¿Cómo es el onboarding? A esa gente que le he dicho, oye, vente a mi compañía, qué fenomenal. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué pasa el primer día? ¿Qué pasa la primera semana? ¿Cómo recibo a esa persona? ¿Vale? Entonces, ¿cómo recibo a esa persona? ¿Cómo le ayudo a desarrollarse y a aprender en su puesto de trabajo? Porque hemos visto que es una de las cosas más importantes, ¿vale? Y a veces simplemente me olvido de que el desarrollo es un curso de formación, son muchas otras cosas. ¿Cómo gestiono el día a día en el punto de el reconocimiento es un gran fallo, ¿vale? En el día a día, ¿no? El no reconozco lo que vale el otro, ¿no? Ya me he acostumbrado a él y no te lo digo. Entonces, necesitamos reconocer, que nos reconozcan las cosas que aportamos. Más allá de la retribución, necesitamos que cuando hacemos las cosas bien nos las reconozcan, cuando no las hacemos tan bien, también que nos digan cosas. De hecho, está estudiado que afecta más el que no te den feedback de ningún tipo que te den un feedback negativo, porque por lo menos existes, ¿vale? Otro momento crítico que no se trabaja muy bien es el cambio. Cómo se generan oportunidades de cambio, porque a veces los jefes no se cuidan, cómo los jefes de alguna forma impiden la movilidad de sus equipos. Y para mí, y lo vemos en los números, el momento de la salida es un momento de desvinculación de altísima sensibilidad, donde a veces una experiencia de trabajo bastante decente la estropeamos porque no sabemos despedir, entre comillas, a las personas que han estado con nosotros. Y las personas que salen de nuestra organización son el TripAdvisor de nuestra organización. Nuestras webs no sé si se las creen, pero lo que dicen estas personas sí. Por lo tanto, un gran fallo a veces es pensar que como esta persona se va, pues ya es que ni cuento con ella y además no valoro nada su aportación. Pues no. De hecho, las mejores organizaciones lo que hacen es una excelente red de alumni, de ex profesionales que salen de su organización y siguen siendo parte de la comunidad. Porque, entre otras cosas, este mundo profesional donde nos movemos es muy pequeño. Y hoy estás en un sitio, luego estás en el otro, y esto es un mundo, Yanire, de comunicación y de relaciones, ¿no? Por lo tanto, cuidar la salida es una de las cosas, es uno de los puntos de dolor que peor se hacen, pero que no podemos olvidarnos de él. Ujú, fundamental. Porque además también ya no solo eso, sino que cualquier persona, cualquier candidato a lo mejor se mete en LinkedIn y a lo mejor incluso la persona que va a sustituir a esa persona que se va, ¿no? Se mete en LinkedIn, encuentra a una persona que ha trabajado ahí en su mismo puesto y le pregunta qué tal. Y si el último recuerdo es agrio, no es del todo dulce, le va a decir, pues mira, no te recomiendo que vayas ahí. Y ya al final todo el trabajo que hemos hecho no sirve para nada. Es fundamental eso que está diciendo. Este año trabajando con una organización que tenía, perdona que te he interrumpido, que tenía, bueno, pues unas filiales en Estados Unidos, me decía, bueno, sí, está habiendo algunos problemas allí, pero no me decía mucho, ¿no? Bueno, así como si fuera todo un poco misterioso. Yo me meto en Glassdoor, veo todo, y es que lo contaban todo, o sea, es que estaba allí, o sea, entonces,
es que si no lo cuentas tú, lo van a Lo contar van a otros y contar. lo van a contar de su forma, ¿no? Entonces, claro que la gente habla y todo se sabe, claro, todo se sabe. Entonces, bueno, pues bueno, es mejor de alguna forma saber que eso está ahí y bueno, cómo trato a la gente a lo largo del ciclo de vida, ya no solamente porque sean profesionales, ¿no? Porque son personas, tienen testimonio y a veces es que no hay ninguna necesidad. Fundamental, fundamental, Elena. Vamos a repasar antes de irnos esas 7 claves Go, ¿vale? Para que todos los que cogiendo apuntes os hayáis dejado alguno en el tintero, los tengáis muy claros, ¿vale? Tenemos el primero, no me engañes ni te engañes. 2, enamorarse es cosa de dos. El tercero, la aceptación. Cuarto, entiéndeme y no te olvides de lo importante. Quinto, me siento seguro, segura. Sexto, hazme sentir único o única. Y por último, cuida la relación de principio a fin. Esta última despedida de las personas, ¿no? Lo importante que es, que acabamos de hablar. Elena, no sé si te queda alguna cosilla, algún punto que se te haya quedado en el tintero para contarnos sobre estas 7 claves WOW. Bueno, escuchándote ahora, pensaba que qué importante es no solo diseñar políticas, sino trabajar lo que vive la gente, ¿no? La experiencia que vive la gente, porque todo esto que hemos hablado no solamente nos lleva eh, a que se trabaje mejor y que, por supuesto, consigamos mejores resultados, que sea todo más fácil, ¿vale? Sino que además esto afecta mucho en la vida de las personas. La vida profesional es muy importante en la vida de las personas y tiene un altísimo impacto, ¿no? Entonces, bueno, hay una responsabilidad grande, ¿no? Por hacer bien este trabajo desde las organizaciones y también nosotros como personas, ¿no? Y tiene un impacto realmente importante. Y en el fondo, con todo esto estamos hablando de sostenibilidad, de una gestión sostenible de personas. Qué importante es y cada vez va a ser más importante. Así que yo estoy convencida, de Elena, de que esta entrevista ha inspirado, espero que lo haya hecho por lo menos, a muchos líderes y a muchos responsables. Y bueno, yo creo que vamos por el buen camino, así que a ver si seguimos adelante y convertimos en las organizaciones en sitios seguros y en sitios donde la gente se sienta cómoda. Bueno, esto es como la felicidad que está en el horizonte y hay que ir trabajando, ¿no? Y dices, bueno, me acerco allí y a lo mejor no sigue estando allí, eh, pero es muy, muy, muy importante, ¿no? Y son pasos críticos en las organizaciones y para las personas. Sin lugar a dudas. Elena, muchísimas gracias por visitarnos. Un placer. Muchas gracias. A vosotros, encantada. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias, Santi, por supuesto, por acompañarme siempre. Tim. Y muchísimas gracias a todos los que nos escucháis. Sabéis quiénes somos Yo Te Contara. Estamos en Instagram, estamos en Spotify, en YouTube y estamos en LinkedIn como Singular y en el correo en hola@singular.es. Nos vemos en la próxima.